Por seguridad, los buceadores nadan en parejas. Al sumergirse junto a su compañero, Rob siente una emoción que le resulta familiar. Cuando era niño solía ver Aquaman y soñaba que ese era yo. Me siento en casa al tocar el agua. Y una vez que llego al fondo del mar, me pongo en modo de cazador-recolector. A veces cuando me encuentro sumergido en el agua, miro debajo o detrás de una roca y me pregunto si alguien más ha estado allí para ver eso. ¿Alguien más ha tenido la suerte de pasar por encima de esa roca? ¿Realmente soy la primera persona en la historia en tocar o mirar esa roca? Y eso me hace sentir fuerte. También me hace sentir realizado. Adoro el silencio. Solo escucho mi corazón. Rob ha pasado años bajo el agua, localizando cuerpos, minas y buzos enemigos con éxito. Pero por sorpresa encontrar cangrejos le resulta difícil. Pasé 20 minutos buceando y regresé sin nada. Día 1, 4 p.m. A ver si atrapas uno en la última. Sí. Luego un tipo me mostró el cangrejo que había atrapado. Y por supuesto yo lo tomé como un desafío. Y decidí que en la próxima inmersión encontraría el cangrejo más grande. Pero esta vez, cuando Rob y su compañero de buceo descienden, hay un problema. El compañero de Rob no puede despejar el aire de sus oídos y le resulta muy doloroso. Me sentí devastado. Otros 8 buzos seguían bajo el agua. Con sus 20 años de experiencia como buzo de la Marina, Rob decide que hay una única opción: bucear solo. Regresaría con una bolsa llena de cangrejos para mostrarles a estos tipos que soy el rey de los buzos. La herida en el ego de Rob nubló su juicio profesional. El buceo es una de las actividades más peligrosas del mundo. Si tiene algún problema estando en las profundidades sin un compañero, no habrá nadie para dar la voz de alarma. Mientras nadaba entre las algas, vi algunos erizos de mar. A mi esposa y a mí nos encantan estos animales. Los erizos eran un buen aperitivo, pero Rob iba en busca del plato fuerte: los cangrejos. Salí disparado. No me importó morir, solo lo seguí. Empecé a abrirme camino entre las algas y el sargazo. Revisé cada rincón. Lo agarré rápidamente y lo guardé. Rob volvió a sentirse bien con su logro, pero en su prisa por atrapar el cangrejo, no percibió un cambio crucial en el agua. Sentí algo diferente. Una corriente de agua fría me abrazó. Al voltear noté que el agua giraba en espiral. De pronto, una poderosa corriente de resaca arrastró al buzo.
Un estrecho y veloz canal de agua lo llevó lejos del sitio de buceo. Giraba sin saber a dónde estaba la superficie. Al quedar atrapado en la corriente, Rob puede perder su tanque de aire o estrellarse contra una roca submarina. Sentía que me hundía más y más. Y recuerdo preguntarme a mí mismo, ¿esto es el final? ¿Voy a morir? Daba vueltas y me sentía desorientado. Pudieron pasar unos segundos o tal vez 2 o 3 minutos. Perdí la noción del tiempo. La corriente lo arrastraba cada vez más profundo. Si chocaba contra una roca quedaría inconsciente y se ahogaría. Se me taparon los oídos. No podía respirar. Tomé impulso con una roca. Pateé tan fuerte como pude para salir del remolino. Y vi la luz. Gracias a Dios. Me salvé. Pensaba que debía estar a unos 45 o 50 metros de la popa del bote. Pero cuando di la vuelta, ni siquiera pude ver dónde estaba el barco. Hice un giro completo. Y realmente no podía creer lo lejos que estaba del bote. En cuestión de minutos, la corriente arrastró a Rob a casi 1 kilómetro del bote. Este maorí, orgulloso con años de entrenamiento sobre sus hombros, decidió regresar nadando. No quería que mis compañeros me juzgaran por haber sido rescatado 3 días antes de dejar la marina. Había entrenado mucho nadando con el equipo de buceo puesto. El agua era mi segunda casa y nadaría el tiempo que fuera necesario para llegar a donde debía llegar. Pero a pesar de nadar con todas sus fuerzas, no parecía estar acercándose al bote. Mientras nadaba hacia el barco, traté de mirarlo y calcular a qué distancia me encontraba. Sentía cómo la corriente me empujaba. No estaba avanzando. El buzo se encontraba en aguas profundas, a merced de las peligrosas corrientes costeras que surgen entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda. ¡Ayuda! Aquí estoy. Grité tan fuerte como pude. ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda, por favor! Pero no me escuchaban ni me veían. ¡Socorro! El equipo de buceo lo mantenía a flote, pero resultaba imposible nadar hasta la orilla. La corriente seguía empujándolo mar adentro. Dos horas perdido en el mar. Los compañeros de Rob se dan cuenta de que está perdido y alertan a la guardia costera. Debía haber 2 o 3, o quizás 5 botes buscándome. Pero en el lugar equivocado. El buzo se encontraba a menos de medio metro sobre la superficie y el oleaje lo ocultaba. Y los rescatistas ignoraban que una corriente lo estaba arrastrando. Necesitaba que alguien me sacara del agua como fuera.
Los minutos se convirtieron en horas y las corrientes lo alejaron del área de búsqueda y de la tierra, acercándolo hacia el peligroso mar de Tasmania. Cinco horas perdido en el mar. Vi un avión acercarse. ¡Sí! Me emocioné. ¡Aquí! Creí que si yo veía el avión, ellos podían verme también y me rescatarían. ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! Pero el avión seguía volando. No entendía por qué no me veían. ¡Regresa! Desde el aire, Rob era solo un punto en una implacable masa gris. ¡Regresa, por favor! Mi corazón dio un vuelco mientras veía el avión alejarse y hacerse cada vez más pequeño. Perdí todas las esperanzas. Estaba a 8 kilómetros de la isla de Mana y sabía que la corriente seguía arrastrándome más lejos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rob se enfrentó a una realidad desalentadora. Los aviones no lo encontrarían en la oscuridad, pero los tiburones que rondaban las mismas aguas sí lo harían. Miré la puesta de sol, la más hermosa que había visto. Quizás la última. Pensé que ya me habrían rescatado, pero no fue así. La última luz del día se desvanece y Rob se prepara para su primera noche solo en el océano. Sabe que tendrá que recurrir a toda su experiencia como buzo para sobrevivir hasta la mañana. Será el desafío más duro al que jamás se haya enfrentado. No sabía si tenía la fuerza para atravesar la noche y sobrevivir, ni cómo hacerlo. Había hecho buceos nocturnos en la marina, pero no sé de nadie que haya sobrevivido una noche en medio de la nada. Mientras tanto, la esposa de Rob se entera de que está desaparecido. Me inquietó ver a 2 policías en mi puerta porque era probable que algo no estuviera bien. Esa mañana, ¿A qué le temes? sentí que él no debería haber salido. Fue duro. Rob enfrenta el mayor desafío de su vida solo en el mar. Debe sobrevivir una noche y rogar que lo rescaten en la mañana. Para mantener el calor, adopta la posición de ayuda de la marina, estrechando las extremidades contra el cuerpo. Pero al flotar inmóvil, pierde su calor corporal rápidamente. Con cada pequeño movimiento, sentía el agua fría metiéndose por las aperturas de mi traje, debajo de los pies y entre los guantes y mis manos, y bajando por mi cuello. Él es muy consciente de la amenaza que representan los tiburones que acechan presas débiles y vulnerables. Me quedé inmóvil. Podía escuchar todo, cada pequeña ola y cada sonido a mi alrededor. Traté de reducir mis latidos. No quería hacer ruido ni provocar vibraciones en el agua, porque con eso podría alertar a los tiburones. Por favor. Por favor.
Solo pensaba cuándo saldría el sol. «18 horas perdido en el mar». Rob se ha desplazado más de 60 kilómetros. Irónicamente, la misma corriente que lo empujó hacia el norte cambia y lo lleva de regreso al sitio de buceo. Pero se aproxima la tercera noche en el agua y Rob está demasiado débil para darse cuenta. Pensé, si despierto en la mañana, bien. Y si no, estaré con mis abuelos. En tierra firme, los rescatistas piensan que Rob debe estar muerto. Pero su esposa se niega a creer que se ha ido e invoca a sus ancestros maoríes con una ofrenda. Tomé una piedra de jade que me había dado uno de mis abuelos y la até junto a la piedra que Rob le había regalado a nuestra hija. Y mientras llamé a mis antepasados pidiéndoles que nos lo trajeran de vuelta. Les he dado a nuestro Tonga. Ahora devuélvanmelo. Puede que las plegarias de Rangi hayan llegado tarde. Después de 4 días casi sin agua, el comportamiento de Rob se vuelve completamente irracional. Me sentía claustrofóbico en mi traje. Comencé a quitármelo y lancé mi capucha como si estuviera en el garaje de mi casa y la tirara sobre la mesa. Las capas aislantes de caucho son lo único que le impide morir de hipotermia, pero ya no le importa. Luego me quité las aletas de buceo, y eso es lo último que un buzo se quitaría porque son las que te mantienen a flote cuando estás pataleando. Pasaron casi 75 horas desde que salió a bucear para pescar cangrejos, y Rob ignora que la corriente oceánica lo ha devuelto al punto de partida, cerca de la isla de Mana. Y ha descartado todo el equipo que lo ha mantenido a flote y con vida. Podía sentir cómo la energía se escapaba rápidamente y mi voluntad de vivir desaparecía mientras esperaba a la muerte. Solo veía una nube blanca y esponjosa en el cielo. Pensé que ni mis hijos ni mi familia sabrían que había luchado con todas mis fuerzas para mantenerme vivo esos 3 días, y lo había hecho por ellos. Solo podía concentrarme en esa nube. Pero escuché un sonido. Y percibí algo en mi visión periférica. ¿Es la muerte?
Los dioses maoríes oyeron las plegarias de Rangi. Lo logró. 75 horas después de que lo vieran por última vez, los rescatistas encuentran una capucha de buceo en el área del sitio original. Y muy cerca finalmente encuentran a Rob Hewitt. Pensé que todo era una alucinación y recuerdo haber visto a un amigo mío. Buen trabajo, amigo. Me dijo, mantén tus ojos sobre mí. Solo mírame. Will Slattery y sus dos amigos, Jimmy Simplicio y Manny Sánchez, estaban pasando unas vacaciones de ensueño saltando en paracaídas en Costa Rica. Costa Rica es fantástica para el paracaidismo. El cielo es absolutamente maravilloso, azul, transparente, hermoso. Todos saltábamos en pantalones cortos. Era increíble, nos sentíamos muy cómodos saltando. El lugar tiene muy buena vibra. Eran las vacaciones perfectas en un lugar exótico y tropical. Will y sus amigos habían viajado a Costa Rica desde California, donde todos eran miembros del mismo club de paracaidistas. ¡Por los Blue Skies! ¡Por los Blue Skies! Al día siguiente, Will se preparaba para su último día de saltos, y como siempre, la seguridad era su preocupación más importante. Siempre reviso mi equipo una y otra vez. Probablemente soy más cuidadoso que la mayoría de las personas, pero tiendo a revisar mi equipo varias veces para asegurarme de que todo está en orden. Soy una persona aventurera, pero no soy de ninguna manera irresponsable. No haré algo que pueda matarme. La gente dice que soy muy conservador. Si uno presta atención a su equipo y a dónde se supone que debe ir cada cosa y las mantiene en su lugar, es un deporte muy seguro. Oye, Will, ¿estás listo? Sí, amigo. Bien. Los jóvenes habían pospuesto los saltos en caída libre para esa tarde. Hubo una tormenta por la mañana, pero para el mediodía el cielo ya estaba despejado. Esas nubes se irán, ¿no? Estaba soleado, había algunas nubes blancas, pero ninguna de tormenta. Y excepto por algunas nubes, ese día se presentaba tan bueno como el día anterior. ¡Hey, Bradley! ¿Cómo estás, amigo? Todos comenzamos a ponernos nuestros equipos y nos preparamos para saltar. Listo. ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Despegamos enseguida? Vamos, Jimmy, acomódate. El avión en el que volábamos era un Cessna 206. Es un avión pequeño, es más pequeño que la mayoría de los autos. Muy bien, amigo. Los aviones para paracaidismo generalmente no tienen asientos, solo tienen un compartimiento abierto en la parte de atrás, donde nos sentamos todos juntos, uno al lado del otro, bien apretados, pero felices. Bien, Blue Skies. Buen aterrizaje. Muy bien. Siéntelo, amigo. ¿Bien listos? ¡Vamos! Sí. ¿Estás nervioso, amigo? Te ves nervioso, ¿eh? Novato, todo saldrá La bien. atmósfera a bordo era relajada. Sí, lo está. Yo estuve allí, estarás bien. Pero mientras el avión ascendía, el clima comenzaba a desmejorar. A los 10 o 15 minutos de despegar entramos en una zona de nubes. A partir de allí, durante unos 20 minutos, estuvimos rodeados de nubes completamente. Alrededor del avión era todo blanco. No veíamos tierra, no veíamos océano, no veíamos nada. Muy densas, ¿verdad? Inquietantes. Un tanto preocupante. Will y sus amigos se mantuvieron firmes y obedecieron la regla de oro del paracaidismo. Los paracaidistas no saltan cuando hay nubes, por razones de seguridad, porque las personas tienden a desorientarse. Tal vez encontremos un claro. Esperábamos salir de las nubes en algún momento. Pero eso nunca pasó. Sin poder ver ningún claro entre las nubes, decidieron regresar. No valía la pena correr el riesgo. Son muy densas. Estábamos un poco decepcionados, pero todos habíamos saltado muchas veces, lo superaríamos. Estábamos acostumbrados a las nubes y no saltábamos cuando había nubes, estaba todo bien.
Pero mientras el avión giraba para regresar a la base, se encontraron con un grave problema. A los 20 segundos de haber entrado en una turbulencia menor... ¡Dios, odio esta parte! La cosa empeoraba. Luego, el avión entró en una zona de mucha turbulencia. Sin duda no estaba feliz, no quería estar en un pequeño avión volando a la deriva por el cielo. ¡Ay, no! ¿Qué está ocurriendo? ¡Vamos, Will! ¿Qué es esto? ¡Intenta ¿Qué es esto? Segundos después, el avión había perdido el control. ¡Vamos, haz algo! ¡Vamos! El avión estaba fuera de control, había comenzado a dar vueltas. De repente estábamos en el techo, luego en el piso y de nuevo en el techo. Estaba asustado. ¡Tenemos que saltar! ¡Ábrela! ¡Abre la No escotilla! era mucho lo que podíamos hacer excepto permanecer en el avión o saltar. ¡Quita el seguro! ¡Quita el seguro! Mientras el avión caía en picada hacia tierra, Will y sus amigos no tenían opciones. La emergencia requería de una acción drástica. En ese momento todos comenzamos a ir hacia la puerta. Queríamos abrirla. Era lo único que podíamos hacer. Nos llevó 4 intentos lograr abrir la puerta porque la presión del aire contra el avión era muy fuerte. A pesar de no saber a qué altura estaban volando ni si tendrían tiempo para que los paracaídas se abrieran, se lanzaron al vacío. Una vez que abrimos la puerta, todo mi ser salió del avión. No quería estar allí, eso lo sabía. Confiaba en mi equipo, confiaba en mi paracaídas, no confiaba en ese avión en ese momento. Así que salté. Entre 5 y 8 segundos después, mi paracaídas automático se abrió. Eso significa que caía a mucha velocidad, a 210 metros de la Tierra. Estábamos dentro de una cobertura nubosa muy baja. Fue un shock para mí. En ese momento miré alrededor para ver dónde estaban mis amigos y vi a Jimmy debajo de su paracaídas en dirección opuesta a bastante distancia. También vi a Manny debajo de su paracaídas. Él volaba paralelo a mí. Will no estaba seguro de que su amigo Manny estuviera bien. Lo llamé varias veces tratando de llamar su atención para coordinar el aterrizaje. ¡Manny! Pero nunca respondió. Se lo veía como colgando. Su cabeza colgaba hacia adelante. Seguramente se había golpeado contra el avión cuando saltó. Y pensé que podría estar muerto. Pocos segundos después de saltar, Will caía a tierra a 65 kilómetros por hora, sin tener la menor idea de dónde iba a aterrizar. Las perfectas vacaciones saltando en paracaídas en Costa Rica se convirtieron en una pesadilla para Will Slattery y sus amigos. El avión en que volaban entró en una zona de densas nubes y turbulencias, y se vieron forzados a saltar al vacío para salvarse. El paracaídas de emergencia de Will se había abierto y caía a 65 kilómetros por hora. El avión se estrelló detrás de mí. Miré hacia atrás y vi la cola del avión que sobresalía del agua. Estaba en un tremendo estado de shock en ese momento. Will había caído al océano amarrado a su paracaídas y debía actuar rápidamente para evitar ahogarse. Cuando caes en el agua hay que aflojar las correas del pecho para quitarte el equipo de inmediato y nadar debajo del paracaídas. En ese momento traté de concentrarme y hacer lo que debía hacer. Si había alguna posibilidad, sobreviviría. Me llevó 2 o 3 minutos quitarme el equipo y sentí miedo porque podía enredarme con las correas y morir ahogado.
Al emerger del agua, lo primero en que pensó fue en sus amigos. Ellos también habían saltado del avión, y uno de ellos, Manny, parecía estar en problemas. Me quité la camiseta y el calzado porque quería poder nadar libremente y tratar de encontrar a Manny. Necesitaba actuar rápido, porque si Manny estaba inconsciente, era importante que llegara a él y mantuviera su cabeza fuera del agua. ¡Manny! ¡Jimmy! ¡Manny! No me respondía, no vi su paracaídas, no vi nada. ¡Manny! ¿Hay alguien allí? Amigo, ¿dónde estás? Por lo tanto, nadé hacia la zona donde pensaba que podía haber caído. No había señales de él. Sin sus amigos, Will rápidamente tuvo que enfrentarse a su completa desolación. ¡Hola! Tuve que aceptar el hecho de que estaba solo y con pantalones cortos, en medio del océano. No había nada, el avión se hundió. No vi paracaídas, ni a Jimmy, ni a Manny, ni nada. Solo el océano. Varado en medio del Océano Pacífico, Will es invadido por una total desesperanza. No encontraba la forma de salir de allí. No veía tierra, no vi ningún barco. Pensaba que no había manera de sobrevivir toda la noche en el océano. Si tenía que morir, ¿por qué no moría en el avión en vez de tener que estar aquí luchando hasta ahogarme? Como el tronco era la única cosa flotante, quería mantenerlo conmigo. Así que probé varias técnicas. Lo empujaba hacia adelante y luego nadaba hacia él y luego lo volvía a empujar. Pero a pesar de sus esfuerzos, Will sabía que no se acercaba a la costa. Al principio, en la mañana cuando desperté, pensaba que para el mediodía estaría en la playa. Más tarde, eso ya no parecía posible. Luego de aferrarse al tronco por 13 horas, Will se dio cuenta de que su único salvavidas se había convertido en una carga. En lugar de empujarlo hacia la costa, lo empujaba cada vez más hacia mar abierto. Me di cuenta de que empujando el tronco y nadando hacia él no avanzaba, no progresaba. Era algo sobre lo que podía flotar, pero no me acercaba a la costa. El tronco que hasta ahora le había salvado la vida también podía terminar matándolo. Era la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Había dormido sobre él. Salvó mi vida. Will se enfrentaba a un agonizante dilema. ¿Debía soltar el tronco y confiar en que tenía las energías para llegar a la costa? ¿O debía aferrarse a él y rezar para que vinieran a rescatarlo? Will Slattery había estado luchando por mantenerse con vida en el Océano Pacífico por 19 horas. Su batalla por sobrevivir había llegado a una fase crítica. El tronco que lo mantenía con vida lo estaba alejando de la costa. Debía decidir entre abandonar el tronco y correr el riesgo de ahogarse, o mantenerlo y ser arrastrado mar adentro. Me había dado cuenta de que el tronco me mantenía en el mismo lugar. No estaba avanzando como quería. Sabía que podía llegar a la costa nadando con mi cuerpo. Me resultaba difícil dejarlo ir. Nadé unos 20 o 25 metros. Y luego dije, olvídalo, y regresé al tronco y me sentí feliz de tenerlo de nuevo. Dejarlo ir era el equivalente a decirle adiós a la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Me parecía una estupidez, una verdadera estupidez dejarlo ir. Así nunca lo lograrás. Suéltalo. Solo déjalo ir.
Vamos. Las esperanzas de Will de que el tronco lo ayudara a llegar a la costa habían desaparecido. Aunque estaba exhausto, sabía que debía soltarlo. La tercera vez que lo solté, simplemente observé cómo se iba con las olas y se alejaba de mí. Habiendo soltado el tronco y sin nada que lo mantuviera a flote, las energías de Will se agotaban rápidamente. Había tragado una peligrosa cantidad de agua salada y sufría de extrema deshidratación. La mayor amenaza en ese momento era mi falta de habilidad para continuar respirando. Respiraba con mucha dificultad, jadeaba y sabía que no duraría mucho tiempo así. Los efectos de la deshidratación hacían que la presión sanguínea de Will aumentara y que su pulso se acelerara, provocándole palpitaciones. Estoy en problemas. Si su cuerpo perdía más fluidos corporales, podía quedar inconsciente y ahogarse. Había estado tragando más y más agua salada. Eso sin duda exacerbaba los efectos de la deshidratación. Era como estar bajo el sol y deshidratarse por falta de agua. Oh, Dios mío. Pensaba que era cuestión de minutos para que me ahogara. A 4.800 kilómetros de distancia, los amigos de Will estaban desesperados por encontrarlo. Realmente quería estar al tanto de cualquier tipo de información que pudiera darnos alguna ventaja para poder ayudar a nuestros amigos. Encontramos mapas básicos de Costa Rica, revisamos el pronóstico del tiempo, había habido una gran tormenta en el área. Eso nos confirmó que si el avión había fallado porque había entrado en una zona de turbulencias, habría caído en el océano. Calculamos que por el movimiento de las corrientes podría estar lejos de la costa. Tenemos botes aquí, aquí y aquí. Pero hasta ese momento, ninguno de los capitanes de barcos contactados había encontrado a Will. Y luego de casi 24 horas en el mar, el tiempo de Will se agotaba. Cuando salió el sol, la deshidratación realmente se hizo sentir y comencé a tener alucinaciones. Notaba el grave deterioro de mi estado mental. Me era difícil diferenciar entre realidad y fantasía. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Will había tragado tanta cantidad de agua salada que sus riñones no podían filtrar el exceso de sal. Su cuerpo de a poco se debilitaba y esto le provocaba alucinaciones. Creía que había visto la aleta de un tiburón allí, después miraba hacia otro lado y creía haber visto otra cosa. Sabía que había tortugas que podían abrirme de lado a lado y comerme. Todo eso pasaba por mi mente. Esta tragedia había llevado a Will al borde de la locura y su cuerpo estaba listo para abandonar la lucha. En ese momento sentía que tenía muy poca energía física y mental como para mantener mi cabeza fuera del agua. Había estado padeciendo un dolor insoportable debido a las medusas. La marea había subido y cada vez tragaba más y más agua. Y en este estado sentía que el final era inminente. Sabía que me quedaba muy poco tiempo. Will Slattery había pasado 24 horas luchando por sobrevivir solo en el océano. Estaba deshidratado y a punto de perder la batalla por mantenerse con vida. Dicen que tu vida pasa como una película frente a tus ojos cuando estás por morir. Y, al igual que la noche anterior, pensaba que mi muerte era inminente, que estaba muy cerca. Sentía que en mi vida había dejado atrás a otras personas, que esa parte de mi existencia estaba terminando y que en pocos minutos estaría muerto. Me puse en posición vertical y me pareció ver un bote, pero no estaba seguro. Mi mente no estaba funcionando bien. Para entonces había estado alucinando mucho. ¿Era posible que hubiera visto un bote o no? Concéntrate, Will.
Concéntrate. Concéntrate, vamos. Respira. ¡Hola! Levanté mis manos y grité tan fuerte como pude. ¡Hola! ¡Hola! Era poco probable que me hubieran visto, así que volví a mi posición de espalda. Así que esperé, me ahogaría o me rescatarían. Habiendo usado las últimas fuerzas que le quedaban, Will se dejó flotar en el agua y decidió esperar a su destino. ¡Mira allí! ¡Ey! Miré hacia arriba y los vi. Al principio no lo podía creer. ¿Qué le sucedió, señor? Will había estado a la deriva a kilómetros de distancia del área de búsqueda y por pura casualidad fue visto por un grupo de pescadores. Su rescate había llegado justo a tiempo. Con cuidado. Me dijeron, sube al bote, y contesté, no puedo. No tenía fuerzas. Vamos. Eso es. Tuvieron que ayudarme a subir. Creo que estaba tan impresionado como cuando vi al avión estrellarse. ¿Cómo se llama? Oh, Dios mío. Aquí tienes agua. No podía creerlo. Después de haber caído en medio del océano, mi gordo trasero había sobrevivido 24 horas en el océano. No. Cuando me enteré que Will estaba vivo, me sentí alegre. No solo había sobrevivido al accidente, había sobrevivido al accidente y al océano. Unos días después, los cuerpos y los restos del avión fueron rescatados del océano.